¿Cómo se vestían los aztecas? La moda del sol y la guerra. Imagina una sociedad donde tu ropa no solo te cubre, sino que te define. Donde cada pluma, cada color y cada bordado cuenta una historia, tu rango social, tu valentía en la guerra, tu conexión con los dioses. No era solo moda, era un lenguaje visual. ¿Qué pensarían si les dijera que un simple atuendo podía decidir tu destino en el imperio más poderoso de Mesoamérica? Hoy vamos a desentrañar el código oculto detrás de la vestimenta azteca, la moda que los unía al sol y los preparaba para la guerra. Prepárense, porque la historia es mucho más profunda de lo que parece. El lienzo de la vida cotidiana, el manto del pueblo. Para la mayoría de los mexicas, la vestimenta era simple, pero con un propósito claro. Los hombres, los macehualtino campesinos, usaban un taparrabos llamado mastlatl, una tira de tela que pasaba entre las piernas y se sujetaba a la cintura. En el torso, llevaban un manto cuadrado conocido como tilmatli, que se anudaba al hombro. Este manto no era solo una prenda, también servía para cargar cosas, como una bolsa improvisada. Las mujeres usaban una falda larga, el cueitl, que se aseguraba a la cintura, y una blusa sin mangas, el huipil. Ambas prendas eran funcionales y cómodas, diseñadas para el trabajo diario en el campo o en el hogar. La sencillez de su ropa no significaba que no tuviera importancia. Era un reflejo de su posición social, de su humildad y de su conexión con la tierra. La tela que usaban era, en su mayoría, algodón o fibra de maguey. Las mujeres eran las maestras tejedoras. A través de su labor, convertían estas fibras en lienzos que a menudo tenían diseños geométricos o simbólicos. El telar de cintura, una herramienta simple pero poderosa, era el corazón de esta tradición. Desde jóvenes, las niñas aprendían a tejer de sus madres, un conocimiento que pasaba de generación en generación. Pero, ¿la ropa siempre era simple y austera? ¿Acaso no existía una forma de destacar en esta sociedad tan rígida? ¿Podría ser que la vestimenta fuera la clave para ascender socialmente? Esa es la pregunta que vamos a responder. La ropa de los elegidos, el lenguaje de la nobleza. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. La vestimenta de los nobles, los pipiltin, era un mundo aparte. Su ropa no era solo para cubrirse, era un lenguaje de poder, una exhibición de estatus y prestigio. Su tilmatli no era de algodón simple, estaba hecho de algodón de alta calidad, tejido con diseños complejos y teñido con colores vibrantes, como el púrpura de caracol o el rojo de la cochinilla. Los nobles usaban plumas exóticas, joyas de jade, oro y conchas. Sus tilmas eran más largas, casi hasta los tobillos, un símbolo de su distinción y de que no tenían que realizar labores físicas pesadas. El tlatoani, el emperador, vestía con la mayor magnificencia, con capas de plumas de quetzal y adornos de jade y oro. Su vestimenta era un reflejo de su conexión divina, una representación del sol en la tierra. Pero la vestimenta no solo separaba a los nobles del pueblo, sino que también distinguía los rangos dentro de la misma nobleza. Un guerrero que capturaba a un enemigo en batalla podía ganarse el derecho a usar un labio, un adorno que se insertaba en el labio inferior, o un escudo con un diseño especial. Con cada hazaña, se ganaba el derecho a usar más y más elementos que lo distinguían. Era una recompensa visual por su valor y un incentivo para seguir luchando. Imaginen la emoción de un guerrero que, después de una victoria, se ganaba el derecho de llevar plumas de colibrí en su vestimenta. Era un símbolo de que había logrado algo grande. El secreto del telar, la tristeza del algodón. La historia de la vestimenta azteca no está libre de un toque de tristeza. El algodón era un material muy valorado, un símbolo de estatus, porque su cultivo era difícil en el Valle de México. Gran parte del algodón provenía del tributo de los pueblos sometidos. Y aquí es donde vemos una de las grandes ironías del sistema. Las mujeres mexicas, expertas tejedoras, pasaban horas, días, a veces meses, creando las telas para sus familias. Pero si eran de la nobleza, su trabajo era aún más meticuloso, y la calidad de su tejido se consideraba un reflejo del honor de su casa. Sin embargo, para los pueblos conquistados, la producción de algodón y telas era un tributo obligatorio y a menudo oneroso. Tenían que tejer para los nobles y el ejército, lo que les quitaba tiempo y recursos para sus propias familias. Es un hecho que te genera un poco de tristeza pensar en esas mujeres, bajo el yugo de un imperio, tejiendo no para sí mismas, sino para sus conquistadores.
Esto nos muestra que la belleza de la vestimenta azteca no era un simple reflejo de la armonía, también era un recordatorio constante de las jerarquías de poder y de las cargas que imponía el imperio. La vestimenta de la nobleza, tan hermosa y gloriosa, estaba, en cierto modo, tejida con el trabajo y el tributo de aquellos que no tenían nada. La injusticia del relato, el choque de modas y los prejuicios. Aquí llegamos a una parte crucial de la historia. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, se toparon con una civilización que valoraba la vestimenta de una manera completamente diferente. Los cronistas, como Bernal Díaz del Castillo, se maravillaron de las vestiduras de Moctezuma, pero muchos otros vieron en las ropas sencillas del pueblo la confirmación de una sociedad inferior y poco civilizada. El mastlatl, por ejemplo, era una prenda perfectamente funcional para el clima y las labores agrícolas, pero para los españoles era un taparrabos, una prenda primitiva que contrastaba con sus ropas de lana y lino. De la misma manera, la riqueza de los nobles, con sus plumas y joyas, fue interpretada a través de su propia mentalidad europea, más como una curiosidad exótica que como un sistema complejo de estatus. Es una injusticia que la vestimenta mexica, con toda su riqueza cultural, haya sido tan malinterpretada y devaluada. La verdad es que la moda azteca no era inferior, solo era diferente. Estaba diseñada para un clima distinto, para una cultura que valoraba la funcionalidad, el simbolismo y la conexión con la naturaleza. Cada prenda era un códice, un mapa que revelaba la historia de la persona que la llevaba. Pero la narrativa de la conquista se encargó de borrar ese significado y de imponer una visión de la moda que no tenía nada que ver con la de ellos. Ahora lo entendemos todo. La vestimenta azteca no era un simple conjunto de prendas. Era un sistema de comunicación visual, un reflejo de su cosmogonía y de su estructura social. Era un espejo de una civilización que entendía el mundo a través de símbolos, colores y texturas. La ropa del pueblo llano, el mastlatl y el huipil, representaba la conexión con la tierra y el trabajo. La vestimenta de los nobles, con sus plumas y joyas, representaba la conexión con los dioses y el poder. Y la ropa de los guerreros, con sus adornos y escudos, era el registro visual de su valentía y sus logros. La pregunta que nos planteamos al inicio, si la vestimenta podía decidir el destino de alguien, ahora tiene una respuesta clara. La ropa no solo era un resultado de tu estatus, era la prueba visible de tu ascenso. Un Macehual que se convertía en guerrero de élite no solo ganaba privilegios, sino que se ganaba el derecho a usar una vestimenta que lo elevaba por encima de su origen. La moda era un motor de la meritocracia, un incentivo para la excelencia en el campo de batalla. Reflexión final, un legado de símbolos. La historia de la vestimenta azteca nos enseña que la ropa es mucho más que un simple objeto. Nos obliga a cuestionar nuestros propios prejuicios y a mirar las culturas a través de sus propios ojos. Los mexicas no solo se vestían, se comunicaban. A través de sus telas, plumas y joyas, contaban una historia sobre sí mismos, sobre su sociedad y sobre el universo en el que vivían. Su legado de moda es un recordatorio de que cada cultura tiene su propio lenguaje visual y que entenderlo es el primer paso para entenderla.